La primera consigna decía: escribe los múltiplos y divisores de 21 y de 32. Recuerden, en este caso vamos a hacer los múltiplos. Tengan en cuenta de que habla de multiplicaciones. Entonces fíjense lo que yo hago: 21 por 1, por 2, por 3, pero siempre está el 21, ¿sí? Los múltiplos de 21 pueden ser cualquiera que esté multiplicado por 21. O sea, puede ser el 21, el 42. Fíjense que son el resultado de multiplicar dos números, incluido el 21, ¿sí? El 84 y el 105. Hay muchos más. Yo solamente elegí esos 5. Fíjense que para el ejemplo del 32, cuando busco los múltiplos de 32, voy a tener en cuenta cualquiera de los números, ¿sí? Pero tengo que multiplicar a cualquiera de esos números por 32. Yo elegí el 7, pude haber elegido el 9, el 100, el 50, 120. Yo elegí algunos números al azar. Depende de lo que me pide la consigna. Yo voy a poner, por ejemplo, cualquier número por el que me pida la consigna, ¿sí? El resultado es lo que a mí me interesa. Los múltiplos son el resultado de multiplicar el que me piden por cualquiera, ¿sí? En este caso, los múltiplos que yo elegí son el 244, el 288, el 3200, el 1600 y el 3840. ¿Sí? Yo pude haber elegido más, pero solamente elegí algunos al azar. Para ser divisores de un número, lo que teníamos que hacer era tener en cuenta que ese número, que ese divisor, al hacer la división, me iba a dar un resto 0. Entonces, este número es divisor de 21. El 3, por ejemplo, si yo hago 21 dividido 3, me da 7 y de resto 0. Por lo tanto, 3 es divisor de 21. Si sigo buscando, si llego a buscar por el 4, me va a dar un resto, por lo tanto no va a ser divisor de 21. Llego al 7, me da de resultado 3 y de resto 0. Por lo tanto, 7 también es divisor de 21. Todo número puede dividirse por sí mismo. Por lo tanto, el mismo número es divisor de sí mismo, ¿sí? Tengo que tenerlo en cuenta. Entonces recordemos, el 1 siempre es divisor del número. Y el mismo número también. Fíjense en el caso del 32. El 32 es divisible por 1 y por 32 también. Como termina en cifra par, también se puede dividir por 2. Entonces 2 es divisor de 32. También es divisible por 4. ¿Sí? Si yo hago la división 32 dividido 4, me da de resto 0. Por lo tanto, 4 es divisor de 32. Si yo sigo buscando, voy a encontrar que 32 dividido 8 me da 4 y de resto 0. Por lo tanto, 8 también es divisor de 32. Y de sí mismo. En este caso me faltó lo del 16. Si yo hago 32 dividido 16, me da 2 y de resto 0. ¿Sí? 16, por lo tanto, es divisor también de 32. Se dice que 32 es divisible por todos estos números, ¿sí? Ellos son divisores de 32 y 32 es divisible por todos ellos. ¿Cuál de estos números es divisible por 6 y por qué? Esa era otra de las consignas. Para saber cuándo un número es divisible por otro, tengo que tener en cuenta los criterios de divisibilidad. En este caso, la del 6 dice que todo número es divisible por 6 cuando cumple con el criterio del 2 y del 3 a la vez. La del 2 decía que terminan en cifra par o en 0. Las cifras pares eran 2, 4, 6, 8, ¿sí? Y la del criterio del 3 decía que la suma de sus cifras da un múltiplo de 3. Fijémonos en aquellos ejemplos que yo les pedí que me dijeran si son divisibles por 6. Vamos a ver si cumplen con la regla del 3. 630, sumo sus cifras, me dan 9. 306, sumo sus cifras y me da 9. 603, sumo sus cifras y me da 9 también. Por lo tanto, con el criterio del 3 cumplen. Pero ¿cuál es
cumplen de estos tres el criterio del 2. Todos tienen que terminar en cifra par. Entonces, este termina en cifra par, por lo tanto es divisible por 6. Este termina en 0, por lo tanto es divisible por 6. Este no termina en cifra par, por lo tanto no es divisible por 6. Para sacar el mínimo común múltiplo entre dos números, tengo que tener en cuenta los múltiplos, ¿sí?, de ese número. Recuerden de que podemos hacer la escala de cada uno, por ejemplo, de 30 en 30 y de 50 en 50 en este caso. Yo voy haciendo 30, 60, 90, 120, 150. Voy de 30 en 30. El 50, 50, 100, 150. Todos estos son múltiplos de 30 y estos son múltiplos de 50, ¿sí? Por lo tanto, el primero en que coinciden, ese va a ser el mínimo común múltiplo, ¿sí? Puedo encontrar muchos más en común, pero el mínimo es el 150. Si yo tengo que buscar divisores, el divisor común mayor entre 30 y 50, tengo que buscar todos los divisores. Recordemos siempre que podemos empezar dividiéndolo por 1. A todo número lo dividimos por 1. 30 divido 1 y pongo el resultado que también va a ser divisor de 30 en este caso. Pongo el 50 cuando lo divido por 1, que también va a ser divisor de 50. Y vamos achicando, ¿sí? Se pueden dividir por 2 porque terminan en 0. 30 dividido 2, 15. 50 dividido 2, 25. 30 se puede dividir por 3, me da 15. Esta no se puede dividir por 3, pero se puede dividir por 5, me da 10. Ya no tengo más divisores de 50. De 30 tengo el 5 también porque termina en 0. Todos los números que terminan en 0 o en 5 pueden dividirse por 5. Y me da 6. Empiezo a ver todos los divisores. El mayor en que coinciden, en este caso el 10, va a ser el divisor común mayor entre ellos dos. Otra manera de descomponer los números en sus factores primos es teniendo en cuenta por qué número está multiplicado. Yo sé que 30 es lo mismo que 2 por 15. 2 es un número primo, pero 15 es un número compuesto. Lo que puedo hacer es seguir descomponiendo el 15. 15 es lo mismo que 3 por 5. Estos números ya son primos, entonces ya puedo utilizar todos los primos que salieron en la descomposición. 2 por 3 por 5. Esto tiene que darme 30. 2 por 3, 6, por 5, 30. Entonces la descomposición está bien hecha. Y hemos usado todos factores primos. El 57. El 57 es lo mismo que 3 por 19. ¿Sí? 3 por 19, 19 y el 3 son primos, por lo tanto la descomposición ya quedaría completa. El 36, por ejemplo, es lo mismo que 2 por 18. El 2 es un número primo, pero el 18 es compuesto. El 18 es lo mismo que 2 por 9. El 2 es primo, pero el 9 sigue siendo compuesto. El 9 es lo mismo que 3 por 3. Estos dos últimos números son números primos, por lo tanto yo puedo tomar todos los números primos que salieron en la descomposición y expresarlos como producto. 2 por 2 por 3 por 3. Por lo tanto, ya quedaría descompuesto ese número en factores primos.